Bueno, porque vale recordar también, ustedes hablaban un poco de esta cultura individualista, ¿no? Que fue el paradigma quizás de los 90, pero ocurrieron los dos peores atentados terroristas de la historia argentina durante los dos gobiernos de Carlos Menem. En realidad ocurrieron durante el primer gobierno de Carlos Menem, el 17 de marzo de 1992, el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, que dejó 22 muertos y muchísimos heridos, un ataque a una sede diplomática, que la verdad no había antecedentes en la historia argentina, en un momento donde la política internacional de Carlos Menem había virado justamente a lo que ustedes referían, ¿no? Esta idea de ponerse como vagón de cola, si se quiere, dentro del consenso de Washington, más cerca de Estados Unidos, y había hecho algo que en la historia argentina no había ocurrido, que era enviar barcos a Irak, perdón. Y el dato acá es que ese envío, muchos dicen que tiene que ver con lo que fue la represalia, si se quiere, con los dos atentados que sufrió la República Argentina, porque era romper incluso una historia de cierta abstención de las guerras y de parte de la Argentina. Bueno, decíamos, primero fue la Embajada de Israel, un crimen que justamente al tratarse de un hecho ocurrido en una embajada, toma la investigación la Corte Suprema de Justicia, es así como tiene que ser, y donde nunca en todos estos años hubo un solo detenido. Nunca hubo un solo detenido. Ahora, la impunidad y la falta de justicia es otra de las características de los años 90, ¿no? Totalmente. Digo, es otra de las características del gobierno de Carlos Saúl Menem. Ahora vamos a hablar de lo que es la AMIA también. Sí. Investigación mal hecha, enchastrada, sucia, si las hubo en nuestra historia. Totalmente, exactamente, porque 2 años después de este atentado contra la Embajada de Israel, el 18 de julio de 1994, ocurrió el que fue sin duda el peor atentado terrorista en la historia argentina, que fue el atentado contra la AMIA, donde murieron más de 85 personas y hubo más de 400 heridos, ¿no? Un dato para tener en cuenta, era una sede de una asociación civil que daba mucha ayuda, digamos, o sea, un golpe directo al corazón de la sociedad argentina. Y otro crimen que también brutal, que nunca fue del todo esclarecido, que tuvo 1000 de idas y vueltas, donde justamente muchos le asignan el intento de encubrimiento a sectores de la CIDE, ¿no? La falta de, o sea, el dato que la CIDE tenía información de que algo iba a ocurrir y no hizo nada para frenarlo, y lamentablemente, bueno, hubo varios juicios en el medio, pero sin embargo es el día de hoy que pasaron todos estos años y todavía no se sabe quiénes fueron los verdaderos responsables. Llamaba recién la atención en la cobertura que veíamos que estaba llegando el embajador de Irán, y bueno, la mayor parte de la justicia ha responsabilizado a Irán, a funcionarios de Irán, con respecto al atentado contra la AMIA. Por eso llamaba la atención la presencia en este contexto de despedida de Carlos Saúl Menem, pero fueron, recordemos, los dos atentados que nos marcaron a todos los argentinos y ocurrieron durante el gobierno de Carlos Menem. Sí, y hay un tercero que me parece también importante recordar, que es la voladura de fábrica militar en Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Totalmente. Que creo que por no ser en la ciudad de Buenos Aires tiene menor importancia. Lamentablemente el porteñocentrismo argentino sigue siendo tapa de todos los diarios, pero me refiero a una investigación en la cual el expresidente tenía que declarar en los próximos días como posible autor intelectual. También una ciudad, en ese caso, destrozada, y todo se entiende para borrar evidencias de lo que era la venta de armas y municiones al extranjero. Exacto. También durante los años 90. Exactamente. Esto era como un derivado de lo que fue la investigación por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia. Dos países donde Argentina era garante de paz, claro, ¿no? Tanto en Croacia como en el caso de Ecuador, y que sin embargo después se descubrió que ilegalmente se habían traficado con un par de decretos secretos del gobierno de Carlos Menem estas armas que en realidad retroalimentaban el conflicto. A partir de eso, Menem fue condenado en una primera instancia, tuvo preso con prisión domiciliaria cuando terminó su gobierno durante la gestión de la Alianza en la casa de Armando Gostañán, el que fue el director de la Casa de la Moneda en el menemismo, y después, años después de este tráfico de armas, cuando se estaba investigando todo esto, ocurre la voladura de Río Tercero, fábrica militar, que la sospecha que existe y que tienen
todos los habitantes de Río Tercero es que se voló intencionalmente justamente para borrar los registros del faltante de armas que habían sido traficadas a Ecuador y a Croacia, ¿no? Esta es la sospecha, y que en el que murieron casi una decena de personas, y por eso hoy Río Tercero directamente, el intendente de Río Tercero decidió no adherir a los 3 días de duelo nacional, ¿no? Tiene lógica. Tiene totalmente lógica. ¿No? Sí, Tiene sí, lógica. por supuesto. La DAIA se manifestó también al respecto de la muerte del expresidente de la Nación, Gaby. Exactamente, obviamente con esto que estamos mencionando sobre la impunidad en torno a la voladura de la AMIA, hizo un comunicado que ahí vemos, lo estamos viendo, la DAIA en representación de la comunidad judía argentina tras la muerte del ex primer mandatario Carlos Menem, expresa que durante su presidencia se produjeron los 2 atentados terroristas más graves de la historia. Sigue el comunicado. Sí, vamos a esperar. Igual es claro, digamos, ya arranca con una descripción que, por más de que sea una descripción, está ya diciendo algo, ¿no? Claramente. La desidia, la negligencia y sobre todo la complicidad con los sospechosos de haber cometido esos crímenes explican por qué hoy ambas masacres siguen impunes, dice la DAIA. Hay un tercer comunicado. Sí, Carlos Menem muere en libertad a pesar de que su gobierno utilizó a las instituciones del Estado argentino para perpetuar la impunidad y encubrir la responsabilidad de quienes cometieron y fueron cómplices de los atentados. Bueno, es clarísimo, ¿no? Es muy contundente, ¿no? Menem falleció amparado hasta el último día por sus fueros de senador que impidieron que estuviera preso. Nunca pagó por su responsabilidad en el encubrimiento del atentado contra la AMIA DAIA, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte, y ahí justamente como organización de derechos humanos, la DAIA tampoco olvida su indignante y triste decisión de indultar a los responsables de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, burlándose de la justicia, familiares de detenidos, desaparecidos y sobrevivientes. Sin duda, el tema del indulto fue una de las afrentas más grandes a la memoria colectiva, a la lucha de las organizaciones de derechos humanos, y yo diría a toda la Argentina, haber indultado a los jerarcas de la dictadura militar, que incluso lo habían tenido preso a él, ¿no? Y él usaba eso como argumento, es decir, si yo pude perdonar, ¿por qué no puede perdonar el resto? Decía. Pero bueno, esto es pasar por encima de la justicia. Era un hombre que estaba dispuesto a cualquier cosa y que lo expresaba también con algunas imágenes. Era un hombre también que manejaba muy bien el marketing político, ¿no? Probablemente el primero de una nueva generación de dirigentes políticos que cambia la forma de entender cómo comunicar y cómo dar señales, mensajes. El abrazo, completamente, no sé si hipócrita pero sí muy, muy caro para lo que es el peronismo en la Argentina con el almirante Rojas, me parece que habla mucho de eso, ¿no? También. Totalmente. Menem, hizo todo lo contrario de lo que había dicho en su campaña. Recordemos, él llega por el peronismo ortodoxo, ganando en la interna a Antonio Cafiero en el año 1988, para sorpresa de todos, y viene con un discurso caudillista, digamos, con un discurso del salariazo y la revolución productiva, y asume, y lo primero que hace es darle su Ministerio de Economía al principal grupo económico de entonces de la Argentina, que era el grupo Bunge y Born. Después de eso, bueno, y todas las políticas liberales que llevó adelante tuvieron que ver con la privatización de las empresas públicas, y el tema de la convertibilidad, que a partir del año 92 empieza a tener fuerza, logra la estabilidad económica a costa de un endeudamiento que pasa de los 65.000 millones de dólares a los 125.000 millones de dólares, y que hoy todavía estamos pagando, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y una desocupación que cuando asume Menem era del 8,5% y cuando se va era del 16%. Es decir, duplicó la desocupación. Digo, frente a estas posturas, a mí me fue bien, al país le fue muy mal. Gracias, Gaby. De nada. Bueno, y la historia argentina en un punto se repite, ¿no? Porque hay una frase que se la adjudica al expresidente Carlos Menem, no sé si la dijo él u otra persona, pero es: si yo hubiese dicho lo que iba a hacer, nadie me iba a votar. Bueno, aplica a otros gobiernos que vinieron luego, y en este caso lo que nos trae Ariel va justamente con esto. ¿Quién hubiese votado a alguien que te va a decir, se va a beneficiar cuando yo sea presidente, mi familia, mi hermano, y vamos a hacer negocios millonarios? Nadie.
Absolutamente, exactamente. Estamos hablando de Macri, que también fue la continuidad histórica, ¿no? En lo que fue el gobierno político y económico de Carlos Menem. Si tiene que seguir de alguna forma ese relato, continúa claramente con Mauricio Macri. Pero nos toca hablar de Gianfranco Macri, que vendría a ser el testaferro. No lo digo yo, no es Ariel Sack diciendo Gianfranco Macri es el testaferro de Mauricio. Además, sí. Yo lo que estoy haciendo... Sí, pero le da más legitimidad igual si lo Pero no, yo lo que estoy haciendo es traerles a ustedes una definición que ha dado su propio hermano Mariano en el libro Hermanos de Santiago O'Donnell, donde dice, dentro del grupo de hermanos, quien ofició las veces de testaferro de Mauricio fue Gianfranco. Y acá queda en evidencia, en este caso particular, vinculado al tema de los parques eólicos. Mauricio Macri ganó la presidencia de la Nación en el año 2015, asumió en diciembre como presidente de todos los argentinos, y en ese momento hubo un grupo de empresas, unas mamushkas, por decirlo de alguna forma, de empresas, que lo que hacen es evitarte la posibilidad de saber quién las controla, que se hizo de 6 parques eólicos que tenían concesiones que no estaban avanzando. Había una empresa española, Isolux, que había ganado, por ejemplo, la concesión de 4 de esos parques eólicos por licitación, pero no hacía aquello que se había comprometido a hacer para desarrollarlos. Puedo hacer una pregunta muy tonta por ahí, pero ¿podemos explicar qué es un parque eólico? Porque por ahí alguien de otro lado diciendo, ¿pero qué es un parque eólico? Son los parques donde se produce energía eólica, básicamente. A base de viento, digamos.